La serie mensual Una mirada hacia la responsabilidad social se ocupa en esta nueva entrega de febrero de la exclusión financiera. Esta serie es una propuesta que nos hace el Grupo de Trabajo en Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Socialmente Responsables de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que está coordinado por la profesora Marta de la Cuesta. Nadie conoce más a fondo un tema que el investigador que realiza su tesis en torno a ese tema. Es el caso, o en el caso de Beatriz Fernández Olid, se da la circunstancia de que, además, lleva mucho tiempo trabajando y publicando sobre exclusión financiera. Actualmente es coordinadora del área de responsabilidad social corporativa e inversiones éticas de la Fundación Economistas sin Fronteras, vicepresidenta del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y profesora del máster UNED-UGI en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Mañana viernes 5 de febrero lee su tesis doctoral en el Departamento de Economía Aplicada de esta universidad con el título Tendencias de la exclusión financiera, efectos de la transformación del sector bancario español, dirigida por los profesores Fernando Pampillón y Marta de la Cuesta. Hoy es nuestra invitada y con ella vamos a hablar de exclusión financiera y de su tesis doctoral en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3. Muy buenos días, Beatriz Fernández Olid. Buenos días, Isabel. ¿Qué significa el concepto de exclusión financiera? Bueno, el concepto de exclusión financiera tiene varias variantes, dependiendo de si nos referimos a los países en desarrollo, donde se asocia muchísimo más a la incapacidad que tiene la gente para acceder a los servicios bancarios, bien porque viven en zonas remotas o donde no hay banca como tal, o porque habiéndola no cumplen se quedan fuera del sistema financiero porque no cumplen con los requisitos que se supone que estos bancos requieren, ¿no? de la gente a la que quieren hacer cliente. Lo que pasa es que aquí en los países desarrollados, en los países ricos, este concepto cambia, porque sí que es cierto que la bancarización de la población es una realidad, la población está mayoritariamente bancarizada, puedes acceder a una cuenta. Eso es relativamente sencillo. Bueno, hay ciertos colectivos que no, pero la mayoría de la población sí. Pero aún así nos tenemos que plantear en qué condiciones la gente está accediendo a los servicios bancarios, ¿no? Porque hay un factor de dificultades de uso en esos servicios que es lo que puede determinar o está determinando, más allá de la exclusión financiera, la desigualdad financiera, ¿no? Por ejemplo, en España. Puedes acceder a productos bancarios, pero a lo mejor el coste no es el adecuado. A lo mejor no conoces las condiciones en las que lo estás contratando. A lo mejor no eres capaz, porque te falta información o cultura financiera, para saber si la decisión que estás tomando es adecuada. Y esto puede generar, de hecho ha generado, graves problemas de sobreendeudamiento de la población, porque se han tomado decisiones erróneas y porque no se conocían las condiciones. Luego podemos ahondar más en esta cuestión. Volvamos otra vez al concepto de exclusión financiera. Es un concepto relativamente nuevo. Le preguntamos a Beatriz Fernández Olid, ¿cuándo aparece la preocupación por el problema? Sobre todo, ¿cuándo empieza a estudiarse, a investigar sobre la cuestión? Bueno, en concreto, el concepto en los años 70, en momentos donde la presencia de sucursales bancarias estaba muy regulada, estaba muy establecida, había zonas donde estas sucursales no llegaban. Esto es en los países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos había determinados barrios, poblaciones donde no había servicios bancarios. Y aquí empezaron a plantearse, bueno, ¿por qué esta población se quedaba excluida, etcétera? Porque sí es un problema que la población, al no acceder a los servicios bancarios, pues claro, no tiene forma de acceder a un crédito, no se renuevan las viviendas, todo el tejido empresarial de la zona decae. Era una preocupación. Eso empezó en los años 70 en Estados Unidos y poco a poco se fue trasladando también a Europa. En los años 80, ya más de la mano de la desregularización, no solamente del sector financiero, sino de tantos sectores económicos, se cambiaron las leyes y entonces comenzaron, digamos, las entidades a competir. En España, no tanto a nivel de sucursal, porque aquí lo que se produjo fue un exceso de sucursales bancarias y una excesiva inclusión financiera, te diría, porque incluso en la colocación de productos fue excesivo. Pero en otros países, como el Reino Unido, por ejemplo, esta competencia
entre las entidades bancarias al final hizo que para ir buscando el máximo margen de rentabilidad se centrasen en aquellas zonas pues, más ricas, con mayores posibilidades, ¿no? Y eso a costa de abandonar otras zonas. Y sí que se produjeron procesos de desertificación financiera. Este es el momento en el que ahora mismo nos planteamos si estamos en España. Porque bueno, también ha cambiado el modelo bancario, el hecho de que la crisis financiera, las exigencias que ha habido al sector, por ejemplo, las cajas de ahorro, ha hecho que este sector deje de ser intermediación financiera ejercida por entidades sin ánimo de lucro. Ahora son entidades con accionariado y tienen que responder a los intereses de esos accionistas y a una maximización del valor para los accionistas. Entonces, esto plantea la hipótesis de si van a cambiar también sus principios en cuanto a la inclusión financiera de toda la población o se van a enfocar solamente en aquellos colectivos más rentables. Hablando con Beatriz Fernández Solís, se me ocurre preguntar ¿qué hacía la gente antes? Porque ahora, bueno, supongo que las nuevas tecnologías, todavía habrá mucha exclusión financiera, de eso vamos a hablar, y las nuevas tecnologías favorecen el acceso de la población al sistema bancario. ¿Qué se hacía antes? Porque realmente se tenía el dinero en casa. Sí, o en la cuenta de la caja. O en la cuenta de la caja, pero si no había sucursal y estaba lejísimos. Sí, en casa, efectivamente. Lo que pasa es que esto ya no es posible, porque ahora mismo hay una necesidad del ciudadano de estar bancarizado. Tú piensas que en cuanto, bueno, por ejemplo, todo lo que es el comercio electrónico, si no tienes una cuenta, una tarjeta, medios de pago, es bastante complicado que puedas participar en ese mercado, ¿no? Y eso es una parte cada vez mayoritaria de la economía. Entonces, también piensa en otras cuestiones, como por ejemplo recibir una ayuda social o un salario. Antes te daban un sobre, te pagaban, ¿no? En los años 70 el empresario le daba un sobre y ya está. Pero ahora es necesario tener una cuenta bancaria para tener un trabajo formal. Y de hecho esto es un problema en que se encuentra mucha gente donde entra en un círculo vicioso de encontrarse en una situación donde no le sale rentable, no le sale a cuenta tener una cuenta bancaria porque no tiene fondos y le están cobrando comisiones, pero a la vez si quiere encontrar un trabajo que le ayuda a salir de esa situación de precariedad, pues también necesita tener esa cuenta bancaria. Entonces, bueno, hay situaciones bastante complejas y un poco paradójicas, ¿no? ¿Porque los bancos imponen algún tipo de restricción a la hora de abrir una cuenta? ¿Excluyen directamente? Bueno, esto no es ¿algún colectivo? No es algo que un banco lo explicite, ¿no? Pero lo que está claro es que sí hay una cuestión de coste que de hecho las personas que no tienen cuenta bancaria es el primer motivo que alegan. Es demasiado costoso tenerla para ellos. Hay gente que considera que, bueno, no la tiene porque no tiene ingresos suficientes, no le hace falta. Hay gente que también se quiere salir precisamente del sistema bancario porque desconfía de los bancos o porque, pues, una posición personal no quiere tener. Pero el mayor motivo es el coste. Y efectivamente, bueno, todos conocemos esa realidad. A mayor saldo en tu cuenta bancaria es más probable que te bonifiquen estos costes, ¿no? Entonces, a una persona, cuanto menos recursos tiene, más caro le sale tener esos servicios. Esto es lo que estamos denominando discriminación o desigualdad. Bien, volvemos otra vez a incidir más detenidamente en esta cuestión, desigualdad versus exclusión financiera en los países desarrollados. ¿En qué aspectos concretos de los que no hemos hablado se plantea esta desigualdad o aparece esta desigualdad? Bueno, justamente en el estudio, una de las variables sobre las que trabajamos es la saturación de las entidades bancarias. Partimos de la premisa de que sobre todo y especialmente en el caso de personas vulnerables que necesitan asesoramiento personalizado, pues una atención de calidad exige que las sucursales bancarias no estén saturadas, que tengan la posibilidad de que el personal te atienda y te asesore. Y el problema que estamos viendo, bueno, que hay determinadas zonas, y además esto coincide con un perfil socioeconómico más bajo de estas zonas, donde las entidades bancarias están más saturadas. Es decir, tendrían que atender, digamos, más personas, ¿no?, de media. De hecho, mismamente en Madrid hay distritos donde esto se multiplica por 5 entre un distrito y otro. Y no nos vamos a barrios, simplemente en distritos que es como mucho más homogéneo.
Entonces, encontramos que efectivamente la calidad de atención no puede ser la misma. Y esto es un factor de discriminación. Y bueno, es probable que encontramos, pues a lo mejor personas con un perfil socioeconómico alto que efectivamente van a necesitar ese asesoramiento, pero también encontramos la situación de la persona que precisamente porque está en una situación de sobreendeudamiento muy complicada, sin ingresos recurrentes y una situación de precariedad en general, también tiene que renegociar con el banco, necesita que le atienda alguien y no simplemente que le transfieran a una sucursal donde el servicio es mucho más transaccional, donde la atención se intenta que sea prioritariamente por medios electrónicos, como cajeros o incluso la banca online o terminales, ¿no? Entonces, bueno, esto es un problema de desigualdad, ¿no?, en la atención. Está claro. ¿Qué tiene que ver esto, cómo se plantea desde la banca esta cuestión de la exclusión financiera desde su punto de vista en responsabilidad social? Cuando plantean en sus memorias de responsabilidad social o hacen planes de responsabilidad social, ¿cómo integran el tema de la exclusión financiera y cómo lo abordan? Bueno, nosotros, sobre todo en la tesis, hemos partido del planteamiento de que el negocio bancario tiene que ser responsable de sus externalidades negativas, y una de ellas es justamente que parte de la población se queda fuera o tiene bastantes dificultades de acceder a unos servicios que son necesarios a día de hoy para participar en la sociedad. Entonces, la banca esto lo ha visto hasta cierto punto y hasta este momento más como una cuestión de acción social, más que como una cuestión motivacional de su propio ADN, ¿no?, de su propia responsabilidad financiera, de intermediación financiera, ¿no?, hacer banca para todos. Aquí hay diferencias. Hay entidades bancarias, o más bien tipologías bancarias, tipo cajas de ahorro o cooperativas de crédito, o en otros países las building societies, etcétera, que tienen una orientación social y que sí que surgieron con esa motivación de inclusión de la mayor parte de la población y de actuar también con los colectivos que estaban justamente en esa situación de vulnerabilidad, ¿no?, de bordear la pobreza o incluso encontrarse en pobreza, o en determinadas zonas aisladas, como zonas rurales. Entonces, estas entidades lo han tenido en su ADN y yo creo que sí que incluso no lo han, era algo que la sociedad tenía por asumido, y entonces no, en sus memorias de responsabilidad social tampoco han hecho especial incidencia, y a lo mejor hacían más incidencia en programas que eran acción social, que no era su propio negocio, sino que eran añadidos de, por ejemplo, microcréditos, pero que no estaban en su balance, no estaban en su propio ADN. Y esto quizás se vendía casi con más, a nivel de responsabilidad social o de imagen de responsabilidad social, con más énfasis. La cosa está cambiando y ahora la banca empieza a reconocer la exclusión financiera como un riesgo social del sector. Y eso es bueno, porque yo creo que se plantearán las políticas desde más de la base. Y no solo de los productos que ofrecen o de los servicios, sino de la forma en cómo los comercializan, para evitar, pues, los problemas derivados de que la gente haya tenido dificultades al utilizar esos servicios y se haya metido en cosas o haya contratado cosas que luego han resultado perjudiciales, ¿no? La tesis, como nos decía, analiza el comportamiento del sector financiero durante la crisis económica y sus efectos en las tipologías de sucursales bancarias. Además, ha podido tener otros efectos, un mayor nivel de pobreza entre la población, efectivamente. Estamos hablando ahora de países desarrollados. Y también quizás el abuso por parte de otras entidades paralelas que ofrecen créditos o que ofrecen acceso a dinero de una forma menos regularizada y más peligrosa para el consumidor. Sí, y justamente para el consumidor vulnerable, que es aquel el que está en una situación, pues, de verdad de necesidad y de precariedad. Y sí, esto en España aún hasta el momento ha sido una cuestión que ha entrado, pero incipientemente. En otros países como Estados Unidos o el Reino Unido, donde estas agencias de crédito rápido están definiendo, o sea, están siendo ya un verdadero problema social y están definiendo un perfil de persona que se denomina infrabancarizada, porque sí que en parte, por ejemplo, en la apertura de una cuenta bancaria cuentan con una entidad regulada, una entidad bancaria, pero como no pueden acceder al crédito,
acuden a este tipo de iniciativas y entonces están generando unas situaciones de extrema necesidad porque la gente, estos créditos se endeudan más, agravan su situación de vulnerabilidad, recurren a otro crédito, se endeudan aún más y se genera un círculo vicioso que está siendo realmente un problema social. No, y que además algunas veces, en algunas ocasiones, con unas cláusulas no comprendidas, no bien comprendidas, pero que son peligrosas. Sí, y además no tienes esa ventaja, ¿no?, de una regulación más estricta. Entonces, esto está sucediendo en España, está sucediendo, pero como te decía, se ha limitado hasta el momento porque por el efecto de la familia y del círculo personal de las personas que se han encontrado. Hemos hecho este análisis, hemos preguntado esto a personas que además estaban en situación de riesgo de exclusión social y sorprendentemente el uso de este tipo de plataformas ha sido hasta el momento limitado, sí se usan, pero muchísimo menos que el primer recurso que es la familia o los amigos a la hora de acceder, por ejemplo, a un crédito a fondos o incluso a que te dejen su cuenta para poder pagar desde ahí la luz. Y bueno, creo que es un resultado bastante coherente, ¿no?, con la tradición de la base social o la cohesión social, ¿no?, que tenemos aquí, por lo menos desde las instituciones familiares y las redes sociales. Bueno, eso también las nuevas tecnologías supongo que pueden estar aportando una exclusión financiera a personas que no tienen acceso a esas tecnologías, sobre todo a las personas que son más mayores y que tienen dificultades, es lógico, para acceder a un cajero simplemente automático. Además, las sucursales también han restringido sus horarios de atención y en algunos casos pues incluso no están porque han desaparecido muchas sucursales. Ahí hay una serie de problemas que no sé si se analizan en la tesis. Sí, bueno, claro, al final son muchas casuísticas, pero sí en la tesis se analiza que efectivamente la solución que puede hacer soluciones electrónicas o de banca electrónica pueden ayudar a fomentar la inclusión financiera de un cierto colectivo, personas jóvenes que son afines a esto, pero efectivamente hay muchas personas que no utilizan y además se sienten poco confortables con este tipo de operativa bancaria, ¿no? El interactuar con un cajero o con una plataforma web. De hecho, sienten hasta desconfianza hacia ello y todavía sigue siendo una parte importante de la población, muy importante. Entonces, sí que eso está generando también una desigualdad. El conocimiento al nivel de educación tecnológica es necesario para poder dar ese paso. De hecho, en otros países, aquí la verdad es que es un tema relativamente incipiente, pero en Estados Unidos sí que se ha trabajado esto bastante, se ha aportado a la vez a personas de colectivos vulnerables formación financiera y formación tecnológica para poder utilizar estos servicios online y los resultados no han sido para nada satisfactorios. O sea, no ha sido la experiencia de educación financiera con la educación tecnológica. Es un reto, pues. Vamos a hablar ya de la tesis. Beatriz Fernández Olid lee mañana su tesis doctoral con el título Tendencias de la exclusión financiera, efectos de la transformación del sector bancario español. Vamos a hablar del enfoque y planteamientos de la tesis, cuál es el punto de partida, qué le motiva para hacer esa tesis y luego hablemos de las conclusiones y las propuestas. Bueno, personalmente, mi motivación personal es que he trabajado bastantes años en el mundo de la responsabilidad social de empresas y he trabajado de forma muy cercana, muy directa con el sector bancario y el sector financiero. Entonces, este era un tema que quizá no desde el ámbito laboral lo había tocado tanto, entonces decidí dirigir mi investigación doctoral por este camino. Y me hacía muchas preguntas, ¿no? Sobre todo, pues sí que había visto bastante sobre exclusión financiera en países en desarrollo, pero me hacía la pregunta de qué diferencia hay si esto está siendo una problemática aquí, en los países ricos, donde parece que lo damos por hecho, que bueno, es un servicio más y que se está ofreciendo con mayores o menores dificultades, pero no tiene por qué plantear un problema, ¿no? Bueno, yo quise ir un poco más allá, de ver si realmente se planteaban esos problemas y si había algunas pautas. E incluso de plantear una redefinición de ese concepto de exclusión financiera aquí, y en una situación de crisis.
por el camino, de hecho, se evidenciaron todos los problemas y los efectos shock, como le denomino en la investigación, derivados de la crisis, ese aumento de la desigualdad social y a la vez la reestructuración bancaria y el retroceso del modelo de banca social. Entonces, bueno, era el caldo de cultivo perfecto para comenzar la investigación. Bueno, lo hemos preguntado, usted lo ha mencionado también en algún momento, ¿qué ha pasado en otros países, sobre todo los más parecidos a nosotros, los del entorno europeo? ¿Ha ocurrido lo mismo? ¿Sería parecido a lo que ha pasado en España? Bueno, con sus peculiaridades, no. No, lo son. Puede ser que hay varios países en los que podemos reflejarnos, ¿no? O reflejar nuestra situación, pero cada país es muy particular porque cada país tiene un modelo bancario diferente, muy propio. Pero, por ejemplo, si nos centramos ahora mismo en el proceso de cambio de modelo bancario, ahora mismo, pues de las entidades sin ánimo de lucro o de corte mutual, como las cooperativas, estamos pasando a sociedades anónimas, que son las que están dominando el mercado. Esto sí sucedió en otros países. Este traspaso ha sucedido en el Reino Unido en los años 80 y llevan 20 años o 30 ya de ventaja en esto, y también 30 años lidiando con la exclusión financiera más que aquí. Entonces, son temas que, por ejemplo, se han estudiado más allí. En Italia también tenemos otro referente, que es el proceso de transformación de las cajas de ahorro en bancos comerciales, en sociedades anónimas, aunque siendo las cajas fundaciones, un poco el modelo que se ha seguido aquí, que mantenían el accionariado de los bancos. Entonces, el modelo italiano también puede sernos un referente. Italia es un país con unos niveles de exclusión financiera sorprendentemente altos para lo que es Europa Occidental, no le corresponderían. También es cierto que es un país donde la economía informal tiene un peso muy importante, entonces pues lo que es la operativa bancaria formal se queda un poco fuera de ser necesaria para ese sector. Pero bueno, lo que sí que podemos decir es que ese proceso de transformación de las cajas en Italia fue mucho menos traumático de lo que ha sido en España, porque no se produjo en un momento de crisis, se hizo más paulatinamente y bueno, pues fue un proceso mucho más normal de cambio de mercado y de adaptación a los nuevos tiempos bajo otras premisas. Y estos países que nos llevan un adelanto, una ventaja en cuanto a este cambio en la forma de bancarización, que favorece de alguna forma esa exclusión financiera, ¿han tomado algunas medidas? ¿Han surgido alternativas desde el punto de vista de la banca o de regulación para atender estas cuestiones? Bueno, sí. En el Reino Unido, por ejemplo, es un análisis constante el que se hace de entidades pues más cercanas a lo que es la banca ética, que tienen incluso cooperativas de crédito que tienen muy asumido que la inclusión financiera es uno de sus objetivos y que es un objetivo social al mismo nivel que cualquier otro objetivo económico. Y en Italia también, sorprendentemente, también es un país donde el fenómeno de la banca ética ha sido especialmente fuerte, y también desde el mundo cooperativista, ¿no? Del mundo cooperativo. Entonces también ahí se han desarrollado fenómenos que yo creo están bastante en paralelo con el hecho de que sean países donde la exclusión financiera se haya visto como un problema. Que en Italia no es tanto ya te digo, por la transformación de las cajas, que ya era una cuestión, pero es que son niveles altísimos los de Italia. Y en el Reino Unido están como aquí, pero son más conscientes. Bien, entonces vamos a ver qué propuestas hace en su tesis en relación a este problema, y que ha estudiado sobre todo los efectos de la transformación del sector bancario español en la exclusión financiera en nuestro país. Pues bueno, como propuestas, bueno, tengo la verdad es que una serie de conclusiones, pero sí que me gustaría resaltar una serie de propuestas más de pie de calle, ¿no? Menos enfocadas hacia las conclusiones de investigación académicas, y esas propuestas sí que van en línea de fomentar determinados aspectos. Por ejemplo, la responsabilidad social del negocio bancario, el dejar
también valorar, porque una de las conclusiones es que las entidades pequeñas que están apegadas al territorio y que tienen un modelo de banca minorista, que quieren atender al ciudadano, pues sí que son entidades más responsables y con mejor desempeño en cuanto a inclusión financiera. Entonces, en el mundo de la responsabilidad social, ese desempeño no se valora bien y estas entidades no suelen estar incluidas porque muchas de ellas son o pequeñas o tienen fórmulas como el de cooperativa de crédito que no están contempladas dentro de los análisis de responsabilidad social. Entonces, esto, por ejemplo, no se valora y probablemente también los estándares de evaluación o de los sistemas de gestión de la responsabilidad social en el modelo bancario tampoco están yendo más allá en incorporar los temas sobre inclusión financiera. Luego hay unas medidas de transparencia que han sido relativamente efectivas en el mundo anglosajón, sobre todo donde se han impulsado, o bien porque era normativa impulsada estatalmente, o autorregulación por parte de la industria. Las entidades bancarias tenían que informar, por ejemplo, y ya no del número de sucursales o del número de cuentas que las personas abrían, que son datos más amables, sino, por ejemplo, de la concesión de crédito en determinadas áreas que se consideran, pues bueno, de un perfil de alto riesgo y baja rentabilidad, ¿no? Y que eran las que estaban tradicionalmente excluidas, sobre todo de productos más complejos como el crédito. Entonces, ahora mismo en el Reino Unido las grandes entidades bancarias tienen que informar, se han comprometido a informar sobre esto y lo están haciendo. Y bueno, eso son prácticas que pueden ayudar a que se fomente este tipo de productos en esas zonas. ¿En el ámbito regulatorio también había alguna propuesta? En el ámbito regulatorio, más a nivel de inclusión financiera, sobre todo dando el paso del reconocimiento del derecho de cualquier ciudadano a abrir una cuenta bancaria, la Unión Europea ya dio ese paso hace 2 años y desarrolló una directiva que reconocía ese derecho de acceso a una cuenta básica para cualquier ciudadano. Bueno, como hemos comentado, es una herramienta que hoy en día es necesaria, ¿no?, para que los ciudadanos puedan participar efectivamente en muchas de las actividades económicas y sociales, ¿no? Y la Unión Europea ya ha dado ese paso. El problema es que es una directiva la directiva se llama de cuentas de pago, porque además también quiere fomentar otro tipo de facilidad, ¿no?, de cambio de cuentas y demás. Entonces quiere facilitar que los ciudadanos puedan utilizar con mejor capacidad de elección los servicios bancarios, pero tiene que ser implementada o traspuesta la normativa nacional antes de septiembre de 2016. Yo el debate todavía no lo he visto en España. O sea, no sé que no he visto que se esté debatiendo esto a nivel legislativo, si va a sacarse alguna normativa ad hoc, que obliga a todas las entidades bancarias o solamente a algunas a abrir cuentas básicas a los ciudadanos, como ya sucede en Francia, por ejemplo, que esto para otros países son cuestiones que ya están andadas. En Alemania ese debate se abrió a raíz de la normativa. De hecho, se ha escuchado la voz de diferentes actores sociales y ya están concretando. De hecho, los alemanes también, dentro de todo lo que es el proceso de acogida de refugiados, están planteando si estas cuentas básicas también consideran como ciudadanos a los refugiados, ¿no? Que han sido... Ese es un problema también de una cierta envergadura que no está resuelto, pero que habrá que resolver. Entonces, bueno, pues son pasos que en Alemania ya se han dado. También he visto ese debate en el Reino Unido, también han decidido desarrollar su propia legislación al respecto. Y bueno, falta por ver en España. Hablemos también de la dirección de la tesis, que no lo hemos mencionado. ¿Quién ha dirigido la tesis? La ha hecho en el Departamento de Economía Aplicada. Cerremos un poco con estas cuestiones. Sí, bueno, pues la tesis ha estado codirigida por el doctor Fernando Pampillón y la doctora Marta de la Cuesta. Y la verdad es que, bueno, ha sido una suerte contar con ellos porque en gran parte he elegido este tema para mi tesis por lo que ellos me han trasladado. Y con Fernando, desde que yo comencé
En mi doctorado con él, me ha transmitido pues esa visión más social de las finanzas. O sea, el finanzas es un negocio, pero sí que cabe lugar a considerar su parte social. Y Marta es una de las personas referentes para mí y para muchas personas en el mundo de la responsabilidad social. Sí, recordemos que esta serie en la que estamos entrevistando a Beatriz Fernández Ortiz, Una mirada hacia la responsabilidad social, es una propuesta de ese grupo de trabajo que parte de Marta de la Cuesta y del Departamento de Economía Aplicada, de algunas personas del departamento, en materia de responsabilidad social e inversiones socialmente responsables, si mal no recuerdo. En cualquier caso, se está trabajando mucho en esta cuestión dentro de la facultad y en el departamento. Muchísimas gracias. Enhorabuena por haber llegado hasta este punto y éxito para mañana en la lectura de la tesis. Pues muchas gracias, Isabel. Sin distancias.